Hola amigos, buenas tardes. Gracias por permitirme estar en sus hogares. Y gracias a Óscar Fernández, gracias, psicobioterapeuta, y que por ahí tenemos que empezar a que nos explique, a ver. Bueno, psicobioterapeuta es un terapeuta especializado en biodescodificación. La biodescodificación es una terapia que se centra en investigar, trabajar, tratar todo el trasfondo psicoemocional que se encuentra detrás de las enfermedades y, digamos, es un complemento a la medicina en donde habrá pacientes que su problema médico, digamos, no se podrá solucionar tan fácil desde lo físico, porque existirá un trasfondo psicoemocional que es lo que vamos a abordar desde la biodescodificación. Híjole, ¿a poco no les resulta súper interesante? Óscar, y bueno, ¿qué creen? Como dice por ahí un viejo amigo de nosotros, que cuando le hablas de tú, y por eso me puedo disculpar, es por los años, pero es por los años, es por los años, Óscar. Me resulta difícil decirte señor psicólogo. No pasa nada. Así es de que Óscar, sí, el Óscarín. Oye, Óscar, entonces esto, para ponerlo claro para usted y para mí, nos habla de que las enfermedades, que nos lo han repetido creo que toda la vida y nos sigue costando trabajo creerlo, que todas las enfermedades tienen un origen más allá de lo físico, que empieza en otro lado. Sí, así es. En realidad, la gran mayoría de las enfermedades va a tener un trasfondo emocional, porque en realidad las enfermedades terminan siendo una manera en la que el cuerpo se comunica con nosotros, por así decirlo, si separáramos cuerpo, emoción, intelecto, ¿no? Cosa que no está separada, pero para fines prácticos lo haremos, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, digamos que el cuerpo tiene una reacción a los estímulos externos, a los estreses, que cuando uno puede ir quizá al doctor y tiene algún síntoma que no tiene una razón biológica tan evidente, se dice, es por estrés. Pero ¿qué tipo de estrés, no? Entonces, migraña por estrés, alguna alergia por estrés, vamos a ser más específicos. Y ahí es donde vemos que la gran mayoría de las enfermedades sí tiene detrás su significado emocional y aquel estrés que fue guardado en lo que se conoce como bioshock. Bioshock es eso que se vivió en soledad, sin solución aparente y con una gran carga de estrés, principalmente, sobre todo, en la infancia, que es donde se instala y luego se repite en la adultez, y nosotros ya integramos la manera de solución desde la infancia, y así es como el cuerpo recurre a la enfermedad, que es una herramienta para hacer el cambio. Híjole, a ver, hemos escuchado que el cuerpo grita lo que el alma calla. Así es. Sí. Hemos escuchado que los traumas, como lo acabas de decir, incluso me pudiera ir más allá, no nomás desde la infancia, desde quizá el vientre de tu madre. Sí, así es. Incluso más atrás. Incluso más atrás. Porque de nuestros ancestros, que también heredamos los traumas, también dicen. Así es de que, a ver, explícame, ¿qué es? Hemos oído hablar también de un trauma. Tuvo un accidente traumático. Un accidente traumático, y nos podemos imaginar cuando se trata físicamente de que fue una fractura. Pero ¿qué es un trauma? Porque hemos manipulado también tanto esa palabra. Y yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, es que no les grites porque les vas a causar un trauma. Y yo decía, pues a mí me gritaron y no sé si esté traumada o no, pero era normal. ¿Qué es un trauma? Bueno, ese ejemplo que pones de que antes era más normal gritar, también tiene que ver que el trauma no importa mucho en cuestión de el hecho, sino que importa de cómo vivo el hecho.
Entonces a dos personas le puede suceder exactamente lo mismo y uno genera un trauma y otro no genera trauma. Y a lo mejor ambos generan trauma, pero de manera distinta. Uno se sintió desprotegido y el otro se sintió separado, ¿no? Entonces son cosas que son muy independientes de cada uno. ¿Y eso las determina? Eso lo determina en biodescodificación. Cambiamos la palabra trauma por bioshock. Bioshock es, como lo dije ahorita, un evento vivido en soledad, sin solución aparente y con una carga de estrés muy grande. Y sobre todo, no siempre es así, pero a veces puede crear una estructura cuando es la primera vez que experimentamos eso. Y tú no sabes, pero te tengo que hacer la aclaración. Te voy a estar interrumpiendo, ¿eh? Okay. Te voy a estar interrumpiendo porque esto de que dices en soledad no quiere decir que estoy solo, que no hay nadie a mi lado. No, claro que no. Es soledad aparente. Es decir, nadie puede ayudarme, nadie puede correr a mi auxilio. Me encierro en mí y trato de resolverlo o ni de resolverlo, ahí lo tengo. Ajá. Entonces, digamos, por poner un ejemplo, un niño, un ejemplo burdo, ¿no? Un niño se cae y están todas las personas a su alrededor, pero nadie se da cuenta. Y entonces, cuando mamá no lo ve, a lo mejor puede sentir, mamá no me vio, y entonces yo genero un bioshock en ese momento en referencia a me siento separado de mamá, porque mamá no me está reconociendo. Y así de simple como lo cuento, así suceden los traumas. Habrá traumas más complejos que otros, no es lo mismo eso que, digamos, un duelo, un fallecimiento, un cambio, un divorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a ver, regresando a ese ejemplo que tú dices que es burdo, pero quienes somos mamás. Oye, y quienes somos mamás sabemos que a veces actuamos diferente, que también decimos, no, ni lo voltees a ver. Porque si él no ve que nadie lo ve, él se da cuenta que nadie lo ve, se levanta como si nada. Y en cambio, si lo ve, se suelta llorando. O sea, porque algunos niños te demandan ser visto y levantado y apapachado, y otros dices tú, no, es mejor no verlo y mira, ya como si nada. Exacto. Y como bien lo dices, depende del niño. Depende del niño. Y más que del niño, depende de la mamá. Porque aquí hay algo muy importante. El niño y la mamá son uno en inconsciente hasta los 7 años. Yo sabía esa fórmula y el otro día se le estaba diciendo a mi muchacha que tiene su bebé recién así. Dice, es que llora cuando llega. Le digo, sí, porque estuvo separado de ti, por la simbiosis esta que hay. Pero yo sabía que era hasta los 2 años. Hasta los 2 años hay una simbiosis fuerte, latente, que se percibe, pero hasta los 7 años el niño vive inmerso en el inconsciente de papá y mamá. Es decir, muchas veces cuando un niño sufre algún conflicto psicoemocional, la mayoría de las veces es papá y mamá el que está viviendo ese conflicto y el niño lo absorbe y lo trabaja. Cosa que hace desde el más profundo amor y la intención de solucionar desde el inconsciente. Entonces, hasta los 7 años, el problema del niño muy probablemente es el problema de mamá o el problema de papá. A ver, Oscar, esto no es razonado, ¿verdad? No, claro que no. O sea, es desde el inconsciente, es en el amor. Y entonces yo puedo pensar que lo que le sucede a mi bebé, a mi niño, tengo que voltearme a ver a mí, no el problema en el niño. Exactamente. Ya si el niño nace con un problema, digamos, médico, ahí hablaríamos de una cosa distinta. Pero hablemos tocando biodescodificación, que el niño tiene una enfermedad cuando es pequeño, no nació con ella, no es congénita. Entonces vamos a estar hablando de que sí, probablemente sea un conflicto de mamá, un conflicto de papá que esté absorbiendo el niño y lo esté reflejando porque papá y mamá no se hacen responsables de su propio conflicto. Cosa que pasa muy seguido y no quiere decir que seamos malos padres, malas madres, porque al final de cuentas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. También lo que podemos con lo que tenemos y siempre desde el amor. Pero Oscar, entonces aquí me estás hablando y todavía no hablamos, yo quiero estar en contexto para cuando lleguemos de la biodescodificación,
entendamos en todos los casos y los por qué se puede llegar a hacer eso, antes de hablar de cómo funciona o qué es, ¿verdad? Pero entonces, yo me pregunto, cuando estamos alrededor de los niños, podemos decir, mira, este niño es lento para correr, este niño es demasiado agudo, o sea, les ponemos, y sé que como mamás y como abuelas, siempre estamos como que si poniéndoles una categoría a todos los niños mientras están jugando. Y al que se queda sentado porque se queda sentado, y al que brinca porque brinca. Pero entonces, esto me da de referencia que la mayoría de lo que viven los niños no es que sea un reflejo como reflejo de que se porta así porque yo soy así, pero sí es un reflejo a lo que vive en familia. Ambos. ¿Ambos? Es un reflejo tanto a cómo yo me porto, lo que vivo en familia, y también al inconsciente familiar, que eso pues se comparte inconscientemente entre todos, y vivimos en el esquema familiar en donde lo que siente uno se refleja en el otro, aunque no nos demos cuenta, y toda la familia ve la vida de una cierta manera, y entonces eso se convierte en una estructura, y la persona crece creyendo que el mundo es de tal forma, pero en realidad el mundo es de tal forma en su casa, y el mundo es, pues, quién sabe cómo es, nadie sabe. Por eso te iba a decir, es que todas las familias ni siquiera somos funcionales. Es que el error casi todas, todas funcionamos. Yo un día discutía eso y ya no me acuerdo en qué quedé, si éramos funcionales o disfuncionales, porque al final, pues para mí, mi familia es funcional, y como es diferente a la de los demás, pues las demás son disfuncionales, pero la mía es la funcional. Digamos, Todas no en términos igual. estrictos, sino que ya En planteando generalidad. eso, todas las familias son funcionales dentro de sus propios conflictos que vienen cargando. Es decir, todas las familias funcionan para solucionar los conflictos que han estado generándose en todo el árbol genealógico, desde atrás hacia adelante, en el presente, en el pasado. Entonces, todas tienen un propósito. Cada uno de los participantes de la familia es un actor que juega un papel, y cada papel es sumamente importante. No todos los papeles son sanos, la gran mayoría no lo son. Puedo ser el hijo medicina, hijo bastón, el hijo... etcétera, A ver, etcétera, vémelos. Bueno, si soy el hijo bastón, cargo a los papás en la vejez. Si soy un hijo de reemplazo, es alguien que, o sea, estoy reemplazando a alguien que ya se fue, o a un hijo no nato. Hay personas que pierden a su hijo, le ponen el mismo nombre al siguiente, y entonces soy un hijo de reemplazo del hijo pasado. Entonces yo no soy yo soy el otro. Así como yo no soy yo soy mi tía, o yo no soy yo soy mi abuelo, ¿no? Esto por los nombres también. Y esto, quedamos que le iba a interrumpir, ¿verdad? Okay. Ya quedamos. Así es de que, mira, sería muy fastidioso si para todo te estuviera diciendo, mira, perdón, pero dame chance. Así es de que, así, sin protocolos. A ver, y aunque el hijo no sepa que es el de reemplazo, él lo va a saber. O sea, aunque no lo sepa por palabras. Pero por supuesto. Lo sabe en el inconsciente. Claro, porque como estaba hablando del inconsciente familiar, los papás van a transmitir eso al hijo de manera inconsciente. Que si en su actuar, que si en su manera de comportarse con él, que si en lo que sienten cuando lo ven, que si lo ven y sienten que están viendo al otro hijo. Y eso es inconsciente, no lo estoy pensando. Ni los papás ni él. Ni los papás ni él. Y lo hacen con toda la buena intención del mundo, ¿no? ¿Y esto modifica el comportamiento de ese hijo? O más que modificar, ¿es el que determina el comportamiento de ese hijo? Eso se conoce como proyecto sentido, que es decir, es mi sentido de vida inconsciente heredado de papá y mamá. Por lo general, ¿cómo? Proyecto sentido. Proyecto sentido. Ajá. O sea, ni siquiera lo sé yo, pero eso es lo que da sentido a mi vida. Exacto. Híjole. Y entonces, no solamente tengo uno. Por lo general tenemos unos 2 o 3 de cada papá. Unos 2, 3 de papá, 2, 3 de mamá, más lo que carga del árbol. Y entonces, no tiene mucho caso decir, me voy a quitar todos los proyectos sentidos. Hay que reconocerlos, hay que verlos. Y se pueden reconocer simplemente viendo las necesidades que se impusieron. Hay unos más fáciles de ver que otros,
Como por ejemplo el del hijo nonato, ese no es tan fácil de ver. No, Ajá. porque aparte es el hijo nonato que muchas veces la mamá ni siquiera nos damos cuenta que tuvimos abortos o ahora la ciencia nos dice que no sé de cada cuántos embarazos venían dobles y un producto no se desarrolló. Ah, sí, eso también. Esos, cuando vienen dobles, por lo general se suele ver en personas que compran 2 cosas de cada una. Que dicen, ay, este pantalón me gustó mucho, me lo voy a comprar 2 veces. Y así hacen con todo. Y por lo general ahí estamos viendo un gemelo nonato. Que no es lo mismo que un hijo de reemplazo. Ok. Ajá. Pero de todas maneras significa una ausencia. Sí, porque es como si estuviera cargando a un muerto. Ay, caray. Entonces, ¿qué más venimos cargando? Entonces, puedo ser reemplazo de un hijo que vino antes, no pudo nacer, me pone el mismo nombre, o puedo ser la tía aquella que la abuela quiso mucho, entonces la abuela me ve como su hija, mi mamá me ve como su hermana, ¿no? Entonces también podría ser proyecto sentido del hijo medicina que llega para sanar a la familia. Es esa persona que cuando está, todo está bien, ¿no? Aquel tío que cuando llega, se acaban de pelear todos. Ya no hay conflicto. Y el que llega y todo el mundo se pone en pleito. Irónicamente, ese es mucho mejor. Porque es el que mueve a la familia. Y por lo general, la persona que mueve a la familia termina siendo, irónicamente, la más sana de cierta manera. Aunque termine siendo una persona adicta, o etcétera, etcétera, también termina la gran mayoría de las veces, ¿no? En esos rumbos en el sentido de intentar solucionar algo a nivel inconsciente familiar en la estructura. Son como las ovejas negras o los chivos expiatorios de la familia. Siempre hay que recordar que estamos en un sistema y el sistema influencia a todos. Entonces... El sistema, y Oscar, te tengo que hablar porque por respeto a todo mi teleauditorio, siempre te voy a hablar desde la ignorancia, ¿eh? Porque aparte no se crean que sé mucho, ¿verdad? Pero bueno, te tengo que hablar desde la ignorancia para que nos quede súper claro. Un sistema es el sistema familiar, el inconsciente colectivo familiar a través del árbol genealógico que se ha ido heredando generación tras generación. Conozca o no conozca yo a mis abuelos, a mis bisabuelos, sepa yo de ellos o no sepa. Porque al final de cuentas, digamos, yo no conozco a mi bisabuelo, pero mi abuela conoció a mi bisabuelo y mi mamá conoció a mi bisabuelo y ellas están influenciadas por él y también vivieron los traumas que él vivió de cierta manera, lo percibieron y una lo vivió distinto, otra lo vivió también distinto, pero esa información se va pasando, entonces es como... y no se va pasando de que fíjate que es... Ándale, no. Es como estos hileras de dominó, que tiras una y aunque la primera y la quinta no se toquen, de todas maneras se cae. Y tuvo que ver la primera con la quinta, aunque no se tocara. Exacto. Entonces así funciona el inconsciente colectivo familiar, así como el inconsciente colectivo grupal. Y como la herencia de decir, pues los ojos que tengo son como los de mi bisabuela, ni siquiera la conocí, es más, mi mamá no la conoce, pero vas heredando esa parte. Tanto comportamientos, situaciones de vida, como enfermedades también. Fíjate, y esto es bien chistoso porque sí estamos acostumbrados a cuando nos hacen la historia clínica, nos preguntan, ¿y de su familia quién tiene diabetes? Ah, pues sí, creo que o usted tiene presión alta, ¿y quién? Pero cuando hablamos de lo otro, ¿quién nos pregunta cuando hablamos de lo otro? De todos los traumas. Sí, efectivamente, por ejemplo, ahora que hablas de la diabetes, la diabetes es un tema muy recurrente en México. Y es muy interesante porque hay familias enteras que es como, heredamos la diabetes. Pero la diabetes en sí es un conflicto relacionado con el amor, porque el azúcar para nuestro inconsciente está directamente relacionado con el afecto. Entonces, cuando una persona tiene diabetes, por lo general, puede que haya otros conflictos que tengan que ver con eso, pero por lo general es una creencia de el amor es peligroso. Y entonces, si es una familia con diabetes, el amor es peligroso en la familia.
Y entonces ahí encontramos muchas historias de divorcios, de personas solas. En una familia diabética también he encontrado que todas las mujeres están solas. El hombre o muere o se va. Y es una familia totalmente hecha de mujeres. El hombre es peligroso y el amor que puede dar el hombre es peligroso en esa familia. Entonces todas tienen diabetes. Fíjate, relacionado con el amor. Pero ahora resulta que ya son alérgicos al gluten, a la lactosa. ¿También tiene cosas que ver con esto? Bueno, sí. Y más que la alergia en sí. O intolerables, creo Sí. que sé mal la palabra. Por ejemplo, la lactosa tiene que ver con mamá directamente. Entonces ahí vamos a estar tratando a mamá. Y partiendo de las alergias en general, vamos a hablar de que las alergias son una situación de conflicto específica con el alergeno presente. Ejemplo, una paciente tenía alergia en los brazos, le salía salpullido cuando comía durazno. Entonces, en el trabajo terapéutico encontramos un recuerdo reprimido en donde su papá la llevaba a su casa, a la casa de él, cuando ella era niña, pero su mamá no estaba de acuerdo. Entonces un día llega y se la quita de los brazos a papá abajo de un árbol de durazno que estaba en la casa de papá. Entonces, el conflicto detonado directamente en contacto con el alergeno que estaba presente en los brazos, parte interna, que eso principalmente habla de el abrazo. O sea, qué interesante, pero con esto... Punto importante. En la alergia, cuando hay salpullido, suele haber dos tipos. O uno en donde me quiero arrancar la piel, u otro en donde se siente rico. No, ¿y dónde te quieres arrancar Donde la me piel? quiero arrancar la piel, viví una agresión. Cuando se siente rico, viví una separación. Entonces a ella le salió el sarpullido y era como, ay, estoy bien a gusto rascándome, ¿no? Sí, necesito. Hasta Sí. como necesito. Oscar, pero entonces todo tiene que ver con nuestros problemas más allá de lo que un médico, y con todo el respeto, pues sí, claro. mi esposo es un médico, ya lo saben, ¿verdad? Así es de que con todo respeto, tenemos que ver nosotros mismos más allá, que el síntoma es nomás un aviso, ¿o qué? Más que un aviso, es una reacción ¿O del una cuerpo. consecuencia? Es una solución. Una solución. Ajá, una solución inconsciente, porque, digamos, en la naturaleza nos vamos a enfermar ante estímulos externos y que va a crear una solución inconsciente a ese estímulo. Pero los humanos, gracias a la inteligencia que tenemos la facilidad de enfermarnos en torno a estímulos que no existen. Entonces, no nos sirve para nada y el estímulo nunca se termina, porque lo creamos nosotros. Entonces creamos los estreses y creamos los conflictos a lo largo de nuestra vida generalmente y se mantienen. Por eso es que la enfermedad, por así decirlo, es útil en la naturaleza para solucionar cosas, pero no es útil en la vida humana porque lo llevamos a un terreno muy abstracto que no es material, que no existe. Pero aparte llega un punto en que realmente la consecuencia ya puede ser irreversible en nuestro cuerpo. Sí. Sí, porque a lo mejor sí en una primera instancia el síntoma es una alertita, algo, pero como no le hago caso o como sigo en este círculo vicioso, pues ya me causa, y ahí nos vamos a ir a los cánceres. Sí, claro. Fíjate que el cáncer tiene tiene dos conflictos que podrían ser, pero antes de hablar de eso sí me gustaría retomar algo que dijiste en torno a la medicina. En biodescodificación pedimos un diagnóstico médico, porque con el diagnóstico médico podemos saber dónde surge el conflicto y qué es lo que vamos a trabajar. Y además no vamos a estar en contra de la medicina en lo absoluto, porque somos complementarios a esta. Ay, eso es súper interesante, porque también la mayoría creemos que se contraponen y que No, cómo para nada. voy a ir contigo si tengo mi médico.
le voy a ser infiel a No, él. incluso he atendido médicos. ¿Ya ven? Y pacientes de médicos que me han dicho, ay, recae y recae y recae, ve que tiene. Ajá. Porque yo ya no le encuentro. Ajá. ¿Por qué? Porque esto tenemos que... y el otro día yo también me tocaba discutir esto, de que los médicos curan pero no sanan. Pues sí, podríamos decir Sí, algo o sea, así. así. Sí, porque curan ya el efecto de todo este movimiento, ¿sí? Ya la lesión en tu cuerpo, pero no sanan de raíz. Muchas veces sí, sin embargo, muchas otras veces no, por el sentido de que como la gran mayoría de las enfermedades tienen su trasfondo emocional, entonces vamos a ver que el paciente sí sana en el hospital, pero recae. Y si no recae de lo mismo, recae de otra cosa. Exactamente. Y entonces muchas veces se convierten en manojos de enfermedades donde ya le extirpamos esto, pero desarrolló un síntoma de otra cosa y eso tiene que ver en consecuencia a que no se trató el problema emocional en el principio y entonces se convierte como, otra vez volviendo a usar la analogía de las filas de dominó, tiras una y quitas una, pero ya siguió la línea. Ajá. Y siguen las que siguen, y siguen las que siguen, literal, ¿sí? O sea, y conocemos personas y quizá nosotras mismas a veces es una cosa y dice uno, apenas salí de esto y ya me volvió a darle, o ya me dio esto otro, y ya salí de esto otro y ya me dio lo aquello, ¿sí? Y hay que voltear a ver hacia adentro. Claro. Pero retomando a los niños, porque a los niños, como todos fuimos, y pensando en que todo esto viene no nomás desde la gestación, desde antes, entonces, ¿a qué edad tengo que voltear a ver qué está sucediendo? ¿A qué edad en el sentido de hacia atrás en mi vida? No, por ejemplo, obvio, si somos adultos, pues tú dirás, bueno, pero es en los dos sentidos. ¿Hasta dónde tengo que voltear a ver atrás? Y en los niños, ¿hasta en qué momento dices tú podemos hacer algo? Ya. En los niños, por lo general, se puede trabajar desde biodescodificación, por ahí a los 15, 16 años, ya cuando tienen su estructura psicoemocional interna, su inconsciente, en torno a ellos. Ya cuando rompen ese vínculo con papá, con mamá, y se nota porque es la entrada a la adolescencia, que es me separo de mamá y entonces empiezo a adolecer, me separo de papá también y entonces empiezo a buscar quién soy yo. Ahí en ese momento es donde la persona empieza a crear su propio ser, su propia autoimagen y entonces ahí ya podemos trabajar en biodescodificación porque lo otro es etapa de formación, ahí ya dirían, no, eso es mejor que se trabaje con un psicólogo infantil o tal. Porque yo precisamente decía, bueno, si hay niños que vemos problemas emocionales y claramente emocionales desde el apego con la mamá o desde la agresividad con los niños, o sea, que vemos que hay un trastorno emocional, ahí no se puede hacer nada con el niño. Sí, sí se puede, pero no desde biodescodificación. Y lo haces desde otro lado. Yo no lo hago. Él sí dice Safis, No, así no, hiciste no. como que Safis. No, sería un psicólogo infantil. Sí. Ok, entonces esto es hasta los 15, 16 años que tengan la madurez de decir, ya al menos para hacer esto no tengo que voltear a ver a papá y mamá. Sí volteamos, pero digamos que ya no tan fuerte. Ya empiezo puedo, a cortar el cordón umbilical. Exacto. Sí, algo así. Sí. Bueno, yo creo que a los 15 y 16 años todos quisimos salirnos de la casa. Ajá, sí. Y yo creo que ese es este momento, ese es el ¿verdad? punto en donde ya puede trabajar usted. Sí. Cuestiones de biodescodificación, porque si no, tendría que trabajarse los procesos de desarrollo en torno a papá y mamá. Y sería otra vez regresar al sistema trabajo conjunto. Sí, pero esto ya sería otras herramientas. Más allá. Pero aquí vamos a hablar de esto que a mí me resulta apasionante, el pensar, cuando queremos cambiar de actitud, Oscar, se me hace apasionante la biodescodificación, pero yo digo, si nos cuesta tanto trabajo, una simple rutina,
romper con algo que dice uno, quiero romper con cualquier cosa, ¿eh? Desde el que el vaso lo pongo de un lado y ahora lo quiero poner de otro lado, me resulta imposible. Desde levantarnos, cambiar de lado de cama. A ver, cámbiese de lado de cama. No, toda la vida y llego yo a otro lugar y no, tú acuéstate allá de aquel lado. No, o sea, cosas rutinarias nos cuesta tanto trabajo que pareciese que no tienen impacto en nuestra vida, que no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo cambiar esa codificación? Es cómo. Y esa es una pregunta muy interesante porque en realidad la creencia de que es muy complicado es eso, es una creencia. ¿Y por qué es complicado? Porque digamos que el patrón que yo sigo, el trauma que tengo, es como una vela que está encendida en mi interior. Y entonces esa vela está constantemente encendida y yo paso la mano y me quemo. ¿Qué se propone con biodescodificación? Que vayamos al trasfondo de dónde se encendió esa vela y entonces nos quememos de verdad y sintamos qué es lo que se reprimió ahí, qué es lo que no se dijo, no se expresó, no se sintió, no se consiguió. ¿Qué fue eso que ese generalmente niño o niña necesitaba que no pudo tener? Protección, amor, afecto, compañía, etcétera, etcétera. Cada quien necesita algo distinto. A lo mejor necesitaba que mamá me volteara a ver. Y entonces vamos ahí y hacemos ese movimiento donde la persona se da ese recurso a sí misma y cambiamos la estructura. Eso quiere decir que no nos vamos a centrar en los patrones específicos que está siguiendo en su vida actual, que sí los podemos nombrar, sí los podemos decir y sí podemos comentarle al paciente, esto quizá no es tan bueno, ¿no? Pero realmente lo cambiamos atrás. A ver, por ejemplo, esto que me dices tú de la mamá, que necesitaba ser vista, de decir, bueno, voy a regresar y voy a ese recurso de decir, ya no necesito que mi mamá me vea, yo me veo a mí. Ajá. Pero una cosa así, porque pues no puedo ir a decirle a mi mamá, es que no me viste. Claro, y ¿sabes qué también? Cuando queremos resolver el problema en la actualidad y decirle a mamá, es que nunca me viste, mamá puede ser la persona más buena del mundo y decir, tienes razón, nunca te vi, ahora te voy a ver, ¿qué necesitas? El problema no va a desaparecer. Pues no va a desaparecer. Porque el problema no lo tienes tú ahorita, lo tienes tú hace 30 años, ¿no? Y al hijo no le sirve nada de que lo vea ahorita. Exacto. Le hizo un daño que no la vi hace 30 años y no puedo regresarme. Y entonces, ¿qué hace la persona? Va y revive ese dolor, porque si no lo revive, lo está reviviendo inconscientemente todos los días y no se da cuenta. Pero ya no necesita revivirlo con la mamá. No porque con la mamá presente. No le va a servir de nada. O sea... Sino en un proceso terapéutico podemos hacer una regresión, podemos tomar varias herramientas y ahí es donde la persona va a ver ese dolor. Y el punto es tocar ese dolor, sentir ese dolor y sentir qué fue lo que faltó para así poder trabajar en cómo se lo puede dar, no a él, al adulto, al niño. Y el niño necesita cosas muy simples, un abrazo. ¿Y quién se lo va a dar a quién? Eso varía, depende de la situación del paciente, pero siempre terminamos en un yo me lo doy a mí mismo. Ok. Porque al final tomo las herramientas y me doy cuenta de que ese afecto de mamá en realidad era ese afecto que estaba aprendiendo cómo poder tomarlo en la vida y cómo ejercerlo yo mismo, conmigo mismo. Pero si se lo decimos así, pues es como muy complicado, parece trabalenguas. Sí. Pero yo creo que esta es una situación que tú te has de topar en el consultorio. Para nosotros las mamás, siempre las mamás vamos a ser responsables de todo. Afortunadamente yo les digo que soy la responsable de todo en mi casa porque justifico mi presencia, no te creas. O sea, pero esto es real, o sea, sabemos que... Quédate con nosotros y
y no te pierdas ni un solo instante del contenido de Señal España. A partir del 10 de diciembre, para seguir disfrutando de Señal España, deberás reprogramar tu televisión. Sigue los siguientes pasos. Presiona el botón de menú en tu control remoto. Verás que se despliegan muchas opciones. Utiliza las flechas hasta que encuentres la opción Instalación o Configuración y pulsa OK. Desplázate con las flechas hasta encontrar la opción Búsqueda de canales o sintonizar nuevos canales y pulsa OK. Y así tu televisor iniciará la búsqueda de canales. Esto puede tardar algunos minutos. Tu misma televisión te avisará cuando el proceso haya finalizado. Quédate con nosotros. Quédate con Señal España y reprograma tu televisor. Ven y estudia en Universidad de España la maestría en Educación Física, donde encontrarás ambientes de aprendizaje basados en la actividad física y el deporte. Estudiar un posgrado en la UNES te permite desarrollar competencias y habilidades en busca de la calidad educativa. La innovación y el trabajo en equipo serán las bases que pondrás en práctica para formarte como un profesional de la educación física. La maestría en Educación Física está centrada en la formación humana. Nuestra maestría es 100% virtual y está orientada a la investigación y a las nuevas formas de desarrollo de los profesionales de la educación física. Contamos con ponentes locales, nacionales y extranjeros. Ven y atrévete a volar tan alto como las águilas. Los nuevos clásicos. Recordando lo mejor de las décadas en un programa que estimulará tus sentidos y te transportará al pasado con la música y artistas consagrados que marcaron a tu generación. Los nuevos clásicos con el DJ Carlos Luján. Todos los lunes a partir de la 1 de la tarde y su repetición los miércoles a las 2 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde. Sigue la nueva señal. Es momento de innovar, de mostrar el arte y talento que llevas dentro. Bienvenido a Diseño Gráfico, UNES. Obtén amplios conocimientos del diseño, sus fundamentos y sus prácticas, con una profundidad que te permitirá apoyar tu ejercicio profesional en el diseño, en especial como diseñador gráfico. El éxito es ahora. www.unes.edu.mx. Llámanos al 833-9000. Diseño gráfico UNES. Inscripciones abiertas. ¿Sabes cómo pagar tu parquímetro virtual en Durango? Te presentamos Blinkey. Crea una cuenta en Blinkey con tu correo y contraseña. Recarga saldo antes de pagar tu estacionamiento. Confirma tu ubicación. Selecciona tu vehículo. Establece tu tiempo de aparcamiento. Desaparca cuando quieras y recupera el importe no utilizado. Descarga la app en Google Play o en la App Store. Podrás pagar el parquímetro virtual desde tu celular, fácil, rápido y seguro. XH UNES, Televisión Digital Terrestre. Pero sabemos que lo hicimos desde el amor, ¿sí? Pero también lo sé como hija. También como hija sé que me faltó y que mi mamá nunca me dijo y todo. Pero sé que también ella lo hizo desde el amor. Entonces no podemos ir el hijo reclamándole a la mamá reclamándole a la abuela reclamando. Sí, claro, porque también dijiste una palabra muy importante que es culpable. Uh-huh. O sea, si partimos de la culpa, nunca vamos a acabar. Porque la culpa es una cosa maravillosa para decir, yo no tengo la responsabilidad la tuvo mi mamá que me hizo. Uh-huh. Puede que haya hecho, puede que no haya sido tan bueno. Uh-huh. Eso no lo vamos a negar, no vamos a decir, mamá, estuvo bien.
Pero si le otorgo la responsabilidad de mi bienestar totalmente, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo cambiar porque mamá fue de tal manera. Y mamá no puede cambiar porque la abuela fue de tal manera. Y entonces, siempre el culpable va a ser otro. Una parte fundamental de biodescodificación es tomar yo mi responsabilidad. Con mamá, sin mamá y a pesar de mamá. Exacto. Y esa responsabilidad que se escucha tan fuerte porque es como, ay, ahora yo soy responsable de toda mi vida, de todo lo que me pasa. No nos vayamos tan al extremo, ¿no? Porque en realidad tomar la responsabilidad, ¿qué quiere decir? Que yo asumo las consecuencias en mi vida de una manera protegida, amorosa, tranquila, sabiendo que no se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces es un proceso de autoconocimiento en donde la responsabilidad ya no es una carga, porque ahora también hay que tomar en cuenta que aprendimos que ser responsable era cumplirle a otra persona. Soy responsable en la escuela porque le cumplo a la maestra, responsable en el trabajo porque le cumplo a mi jefe, responsable en la casa porque le cumplo a mi mamá. Eso no es la responsabilidad. La responsabilidad es yo me atengo a las consecuencias de mis actos. Pero eso no es tan fuerte como suena. Es la vida diaria. Siempre lo somos. Nos demos cuenta o no. Sí, yo soy responsable si me caigo, pues por donde caminé, exacto, si me atravieso la calle. Pero esto que decías tú, es que está la responsabilidad, no sé, creo que es cultural. Creo que es cultural y chéquense en su casa, de veras, se cae algo y en automático voltea uno a ver a quién le echa la culpa. O sea, sí, se cerró la puerta y ¿quién la dejó abierta? O sea, en lugar de pararme y cerrarla tranquila, no, ¿quién la dejó abierta? Se cayó el vaso, pues ¿quién lo dejó en la orilla? O sea, pareciese, por eso digo que es cultural, que es parte de algo, de una mala enseñanza. Y no está mal, por ejemplo, decir quién fue el responsable de que pero usamos la culpa como exacto, palabra y como hecho. Entonces, por ejemplo, también en conflictos sociales, si cambiamos la palabra culpable por responsable, también cambia la cosa, porque ahí sí puedo decir, tales personas son responsables de tal cosa, ¿no? Pero también tomo mi responsabilidad en el asunto. Entonces ya no vamos por ahí culpando a la gente ni señalando en el sentido de tú cambia para que yo cambie. Yo cambio y tú también. Tienes que cambiar, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, pero mi responsabilidad soy yo. Exacto. No puedo responsabilizarme por el otro. Así es. Pero, Oscar, esto es como tantas cosas que tenemos en la sociedad que nos cuesta mucho, primero ver qué es lo primero que tenemos que hacer, porque si no las vemos, ¿cómo las vamos a cambiar? Y vamos por ahí creyendo que somos perfectos. Solo en la teoría, porque realmente sintiéndolo, muy poca gente siente que lo es, ¿no? Yo sé que solamente en la teoría y ante los demás, porque ya hablando claro con uno mismo, sabe uno perfectamente que no creo que alguien me diga que sea perfecto, no le voy a creer, ¿sí? Y entonces, partiendo de eso, de tomar nuestras imperfecciones y todas estas cuestiones que acabo de mencionar, es donde se basa la biodescodificación, porque haciéndome responsable disminuye muchísimo la enfermedad que yo puedo padecer. Haciéndome responsable disminuye la enfermedad, pero primero tengo que buscar el origen de esa sí, enfermedad. Claro. O sea, hablo de esto como un formato de cómo tomar la vida. Sí. ¿No? Pero ya específicamente con una enfermedad, hay varios sentidos biológicos dependiendo de la parte del cuerpo y para qué funciona dicho órgano, en qué medida fue formado para tales actividades. Y entonces yo emocionalmente, cuando vivo un conflicto, un bioshock, digamos que viví separación, quizá lo vivo en la piel que está en contacto, pero a lo mejor viví agresión y lo vivo ya no en la epidermis, ahora lo vivo en la dermis. Y por eso me rasco y me quito más abajo. Que la dermis ya habla de protección. Y así muchas partes de nuestro cuerpo van a estar hablando de distintas cuestiones.
Y esto es biología natural, de la cual se dio cuenta el doctor Hammer en los años 80, me parece. Y él es un médico alemán, que fue el que empezó a darse cuenta de la correlación. Además de que también tiene una historia muy interesante con su hijo. Lo que pasa es que su hijo fallece y él desarrolla un cáncer de testículo, ¿no? ¿Qué es el cáncer? Que es algo que se quedó inconcluso hace un momento. El cáncer tiene que ver con dos cosas. Puede ser un bioshock muy fuerte, vivido en un momento conciso, o algo que se va acumulando, poco a poco, dependiendo. Pero básicamente, sea cual sea el caso, es una sobreidentificación con un rol. Y esa sobreidentificación con el rol me dice que yo no soy nada sin ese rol. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un cáncer de mama que nos habla de protección al otro. Yo me sobreidentifico como mamá. Entonces yo tomo el rol de mamá. Y si yo no soy mamá, no sé quién soy. Entonces quiero que ese rol perdure en el tiempo. Y digamos que mi hijo se va a estudiar fuera. ¿Quién soy yo si ya no tengo a mi hijo? ¿A quién le doy de mamar? Así casi literal. Ajá. ¿A quién voy a proteger? Entonces, el cuerpo hace más. ¿Qué es hacer más? Un tumor hace más. Un tumor en el testículo, cuando pierde un hijo, hago más. Qué fuerte. Bueno, y hay muchísimos autores que a lo largo de estos años, de los últimos, pudiéramos decir, más de 50, 60 años, hablan del impacto emocional en la salud, ¿sí? E incluso se va catalogando, como tú dices, si es aquí, seguramente, si es del lado derecho, seguramente es un problema con el padre o con los hombres de tu vida, si es del lado izquierdo, con la mujer o con las mujeres de tu vida, dependiendo de incluso de la altura donde se representa del lado, del tejido, de la profundidad, del tiempo, de la edad en la que apareció, de la estructura que cada uno tenga. Cada paciente va a ser diferente. Y todo esto es como una lectura, un libro. Exacto. O sea, tu cuerpo es como un libro. Hay cosas que están ya definidas, digamos, como la función de cada órgano. Ajá. Eso nos va a guiar, pero cada paciente va a vivir distinto el exterior en torno a esas funciones. Pero yo voy contigo y tú me vas a leer. Pues sí, básicamente. Sí, es que para ir entendiendo esto, uno como consultante o como paciente, de decir, ni siquiera te tengo que decir de entrada mis emociones, porque mi cuerpo te las va a decir. Ah, sí, en terapia no pregunto mucho al principio de la terapia qué es lo que la persona siente con respecto a este tipo de cosas que le están sucediendo, sino que lo primero que veo es que me dice el cuerpo, porque el cuerpo no me va a mentir, ¿no? Y muchas veces nos queremos proteger. Entonces, si el cuerpo me da ciertos síntomas, yo sé que va por cierto lugar. Y de ahí es donde empezamos a investigar y ver en la vida de la persona qué fue lo que pasó en tales fechas, ¿no? Cuando apareció este síntoma. Porque es más fácil mentirte sobre mi mala relación con mi mamá o mis hermanos o algo, y mi cuerpo no te va a mentir, como bien dices, mi cuerpo no te va a mentir, entonces mejor pregúntale a mi cuerpo. Él ya lo lleva tatuado, ¿sí? Sí, exactamente. Y entonces, ¿cuándo es cuando hay que ir? ¿Cuándo hay que ir? ¿A biodescodificación? Cuando uno tiene un síntoma y tiene un diagnóstico médico. Fíjate, esto me resulta, no sé, te iba a decir, pero creo que no es la palabra, admirable, pero creo que es la primera persona que lo dice abiertamente, cuando tengas un diagnóstico médico. Porque, ¿qué crees? Por lo general, y también estoy segura que llegan a tu puerta y te tocan, cuando ni siquiera tienen un diagnóstico médico. Sí, pasa seguido. Quizá la mayoría llegan, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá entre la comunidad dice uno, no, hombre, mejor ve con él en lugar de ir con un médico.
Y esto por eso me suena tan interesante, cuando ya tengan un diagnóstico médico. Sí, porque también la biodescodificación es muy específica. Entonces trabajamos con partes específicas, no es lo mismo como mencioné ahorita la dermis, el epidermis, ¿no? Entonces ya ni hablar de tejidos internos, que estos son más específicos todavía, y si es en qué parte del estómago, en qué parte del intestino, entonces todo eso importa muchísimo. De qué tamaño es el tumor, Todo. etcétera. O sea, tiene que ver no nomás dónde se aloja el tumor, No sino solo de dónde, qué tamaño. sino de qué tamaño. Exactamente el cuándo, lugar. tiene forma de no sé qué. Entonces, Ajá. para ti sí es muy importante la historia clínica. Sí, muchísimo. Entonces, también, si hacen eso, también se ahorran tiempo. Porque si vienes sin diagnóstico, entonces pues vamos a ver si Es a lo decir, mejor va por aquí. No hubo cambio bueno, entonces es mejor con diagnóstico porque así vamos específico y se necesitan menos terapias. Que por lo general son muy pocas, ¿eh? ¿Cuántas terapias necesitamos? Depende de la enfermedad. Máximo unas 3. Híjole, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahorita regreso. Voy a que me biodecodifiquen y luego regresamos. Por lo general, la mayoría de las enfermedades se trabaja en una sola sesión. A lo mejor se puede ver 2 veces a un paciente para hacer chequeo, ver cómo evolucionó, etcétera, etcétera. Y hay otras enfermedades que pueden necesitar un seguimiento más largo, ¿no? Pero nunca es muy largo. O sea, largo te hablo de 5 consultas en relación a la enfermedad, pero alargándonos mucho. Cuando dices, y ahorita me hizo ruido, porque hace rato hablábamos de personas, y quizá en algún momento también estuvimos así, por eso yo digo, no puedo decir que yo nunca, entonces tengo que hablar en general, de que, fíjate que me duele la garganta, pero también la rodilla. Anda, ¿y qué crees? La semana pasada también me dolía la cabeza. O sea, también es válido así. ¿Puede haber una correlación? Sí, muchas veces se puede encontrar una estructura. Es decir, todos mis síntomas vienen en base a una misma estructura general. O a veces no. A veces en una sesión trabajamos la cabeza y en otra trabajamos la rodilla. Pero a veces puede generar, por ejemplo, dolor de cabeza, las migrañas me hablan de no me gusta lo que estoy percibiendo en mi exterior, quiero cambiarlo, no acepto lo que es y no puede ser como yo quiero que sea. Vamos a estar hablando del control totalmente, del control y los procesos internos en cuanto al intelecto. Y las rodillas me están hablando de doblegarme, una imposición a doblegarme o una incapacidad a doblegarme. Entonces, duele rodilla, ¿qué no puedo hacer? No puedo doblarla. No puedo hincarme. Sí. ¿Y qué sucede? Perdón. Sí, y a lo mejor eso viene en un mismo... un solo paquete. Sí. ¿Y qué sucede con los accidentes? Bueno, los accidentes, la gran mayoría de las veces, tienen que ver directamente con algo que no es un accidente. Que es, yo propicio ciertas situaciones que tienen que ver con lo que me está pasando afuera. Un ejemplo es ver qué es lo que uno estaba haciendo cuando ocurrió el accidente. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba realizando? Hubo una paciente, no mía, más bien era estudiante de biodescodificación. Estaba en una clase con Christian Fletch. Christian Fletch es el director de la escuela, es el que creó la biodescodificación con el Dr. Hammer y él era enfermero y empezó a ver la correlación, ¿no? Y la llevó a la práctica con algunas herramientas de varias terapias. Pero de esto me sé más o menos, pero sí, a ver, platícanos porque es sumamente interesante esta actitud de observación de él, porque esto situamos perfectamente el trabajo de un enfermero, todo mundo, o de una enfermera, sabemos que es quien vigila, quien está presente, quien es el que interrelaciona con el enfermo y el médico, y que en silencio realmente observa y actúa. Entonces, ahí dinos, platícanos de él. Bueno, primero voy a terminar la cuestión del accidente rápidamente. Esta alumna
recibe una llamada de su pareja, se levanta enojada y pisa un hoyo en el piso y se hace un esguince. Entonces, ¿qué le pide Cristian? Que vuelva a pasar por el mismo lugar y vuelva a hacer lo mismo, aunque le duela, ¿no? Que haga ese mismo movimiento y vea qué pasa. Y en el tobillo vamos a estar hablando de dirección en cuanto a mi avanzar con relación a el esguince, que es un ligamento que une los huesos. ¿Y qué son los huesos? Son nuestros valores más profundos, básicamente, porque es nuestra estructura lo que nos sostiene. Y esos son nuestros valores más profundos inconscientemente. Y entonces mis valores más profundos, 2 de ellos no pueden interrelacionarse con relación a mi camino y mi dirección, en relación a esa llamada que estaba teniendo. Y fue del lado derecho. Sí. Y fue un accidente. ¿Qué estaba pasando durante el accidente? ¿Qué me quería decir ese accidente? Exacto. Y ahora, volviendo con Christian. Christian Fleischer. Él es enfermero. Lo despidieron como enfermero porque se pasaba demasiado tiempo con cada paciente escuchándolo. Entonces, lo que pasaba es que en el hospital se empezó a dar cuenta de que había una correlación muy extraña entre las afecciones físicas y la vida de las personas. Se daba cuenta de que las personas con las mismas enfermedades le contaban la misma vida. Y entonces dijo, esto está muy raro. Claro. Y ahí fue donde empezó a investigar, y ahí fue donde conoció al Dr. Hammer, y ahí fue donde toda la historia que ya había recorrido el Dr. Hammer la aprendió Christian y la empezó a desarrollar con sus métodos terapéuticos, y ahí es como fue naciendo la biodescodificación. Incluso si mal no recuerdo, Christian, examinaba las radiografías y cosas de esas, ¿verdad? Sí, o sea, iba más a fondo, decir por qué los problemas de pulmón igual, o sea, fue como que haciendo sus croquis y de los porqués, ¿verdad? O sea, un estudio básico. Sí, así es. Y entonces también, bueno, ya eso es más técnico, pero en no, el pero cerebro es que esto, perdón, y sí explícanoslo, pero es que esto es bien importante. ¿Sabes por qué, Oscar? Para que usted y yo entendamos que esto no es que se te ocurrió a ti, o se le ocurrió a Christian Fleischer, o al Dr. Hammer, o nació de la nada, porque fíjense que no, o sea, esto hay una base científica, que eso es lo más importante. Sí, que parte de las investigaciones de Hammer y de Christian y cómo fueron llevadas a cabo alrededor de los pacientes y la repetición. También con los sentidos biológicos de cada órgano. Sentido biológico es ¿para qué me sirve el órgano? ¿Cuál es su función? Entonces, bajo ese sentido biológico, la enfermedad impera según la función del órgano. A ver, repítemelo en español. Es que sí, me parecen trabalenguas, ¿verdad? No, pero sí, explícame. Por ejemplo, el riñón. El riñón filtra. Entonces, los túbulos colectores proximales, que son aquellos que son los encargados de filtrar el agua directamente, me van a estar hablando de algunos conflictos que tengan que ver con mis referentes. ¿Qué son los referentes? Mi primera referencia a la vida. ¿Qué me mantiene aquí? Digamos, alguien pierde su casa, puede tener problemas en el riñón, porque a lo mejor el riñón era su referente, o a lo mejor sus papás eran su referente. Y por ejemplo, el pulmón, que es lo que yo respiro, que se supone que es lo que usted y yo sabemos, que es que el oxígeno, el aire, va a los pulmones. ¿Cuál es el referente? Bueno, para terminar lo del agua, bueno, es que el líquido amniótico es nuestro primer referente de la vida. Por eso es que el agua entra ahí. Y por eso es que el agua suele tener que ver con mamá también. Y los pulmones nos están hablando de la vida. El aire simboliza la vida. Entonces, si yo tengo problemas en todo el aparato respiratorio, va a estar hablando de distintos conflictos que tienen que ver con la vida y posiblemente su peligrosidad o su soledad. Como por ejemplo el asma, que es, a grosso modo, el ambiente donde yo vivo es peligroso. Mi casa, mi ambiente cercano es peligroso, no lo puedo respirar. Híjole, pero eso llevar a la conciencia, o puedo estarme muriendo de asma, pero es
reconocer que... Y aquí hay un ejemplo muy interesante con eso. Hay muchos niños con asma, pero no muchos adultos. ¿Por qué? Porque el niño es asmático mientras vive con papá y mamá, pero se va de casa y ya no tiene asma. Y eso pasa bastante. Pero no lo separas de papá y mamá. Ah, sí, o sea, digamos, uno crece, se muda de casa Y se te quita el alma. y sigue diagnosticado como asmático, pero dicen, no, hace años que no toco mi inhalador. Desde que hace esa independencia. Y cuando es adulto es porque el ambiente le causa problema. Claro, sí, cuando es adulto es porque aquel conflicto se repite o se perpetúa. Ujú. Y ojo ahí, cuando digo se va de casa y ya no tiene asma, no quiere decir que haya solucionado el conflicto. Simplemente ya no está en el espacio que le estaba Se alejó generando. de... Es como cuando... Regresa, y también sé de personas que regresan en vacaciones, se quedan con los papás y ¡ay! Volvió el asma. Ujú. Híjole, es que esto es apasionante, Oscar, porque todo va a tener un sentido más allá de lo que usted y yo vemos. Y que quizá a veces hay que movernos un poquito. Porque también nos cegamos nosotros mismos. Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y no quiero ver más allá del dolor. ¿Qué sucede ahí? Porque esto es algo muy común. No queremos ver algo más allá del dolor. Cuando eso pasa, que es lo más normal del mundo, se convierte en un síntoma físico más agravado. Entonces, si yo, hablando de dolor emocional, no quiero ver el dolor, entonces el dolor no va a desaparecer. Al contrario. Y se convierte en lo que se conoce en psicología por Jung, que acuñó la sombra, que básicamente la sombra es aquello que estoy escondiendo de mí, que no me gusta de mí, pero que se va a reflejar en los otros y voy a hacer yo aunque no quiera. Digamos que en mi sombra está mi agresividad. Entonces yo no quiero ser agresivo, pero me voy a topar con muchas personas agresivas y además voy a ser agresivo sin darme cuenta y la gente me va a decir, es que me hablas muy feo. Y yo digo, no, pero yo no quiero hablar feo, ¿no? Entonces lo que más ocultas, lo que más intentas desaparecer, más va a crecer. Y el dolor emocional pasa exactamente eso, porque el dolor emocional también es parte de la sombra. Mientras más lo escondo, más lo reprimo, más grande va a ser. Como si se convirtiera en algo crónico. Híjole, bueno, crónico estaríamos hablando de otra cosa. A ver, dime. Porque en biodescodificación, cuando hablamos de síntomas crónicos, vamos a estar hablando de una rabia no expresada, aparte del síntoma ya puesto. Digamos, una gastritis, ok, pero una gastritis crónica, ya vamos a hablar de esa rabia no expresada con relación a aquello que no puedo digerir, necesito más ácido para digerir porque es algo que no soporto y además reprimo esa agresividad hacia afuera y se vuelve crónica. Entonces, gotita a gotita cada día. No, es que, y estoy segura que ustedes también ya están pensando en 20,000 preguntas y de qué le digo, y todo el mundo ya quisiéramos sacar nuestros trapitos al sol. ¿Y el reflujo? También va por donde mismo, porque como puede ser también esta cuestión ácida del cuerpo, necesito más ácido y ese ácido es para disolver algo que yo no puedo tragar. Y entonces lo simbólico se convierte en literal en nuestro cuerpo. Digamos, yo no puedo tragar a alguien de mi familia, yo no puedo tragar a mi pareja, yo no puedo tragar a mi jefe. Entonces se va para allá. Y el reflujo igual. O sea, pero todo también va a tiene tener que ver una con explicación. querer devolverlo. Sí, con querer devolverlo. No, nomás no me lo traigo, No sino que lo solamente el vomito. ácido, sino exacto. Es como se me regresa. Se me regresa. Ahora sí, y no, yo todavía quisiera, no te creas, sí, ¿cómo llega después? Porque una cosa es
todo el estudio de Christian, de Hammer, de todos estos médicos dedicados a la ciencia y a la investigación, en que dicen, esto tiene correlación emocional con lo físico. ¿Cómo llegaron a encontrar, no sé, una técnica para romper esto? La técnica de biodescodificación es una mezcla de varias cosas, en realidad. Tomó algunas herramientas de diagnóstico de psicoanálisis, de abordaje terapéutico de hipnosis ericksoniana, herramientas de Gestalt, algunas herramientas que he notado ahí que no dice, pero también tienen que ver con constelaciones un poquito. Y todo esto, combinado también con programación neurolingüística, es lo que se implementa para volver a ese momento en el que se implantó esa creencia, se implantó esa estructura, se implantó el BioShock y hacer el cambio del movimiento. Que es dar ese recurso que faltó. ¿Y cómo? O sea, esto creo que lo podemos entender más o menos, decir sí, todo tiene una relación porque usted y yo ya lo sabemos, hacemos un coraje y hasta el estómago me dolió. Yo quiero decir algo y me atraganto y me duele la garganta y no puedo decir nada. O sea, todo mundo lo hemos sentido de una u otra forma, más allá de lo que creamos y de lo que sepamos. Creo que todo mundo lo hemos vivido, esta relación de nuestras emociones con lo físico. Pero, ¿cómo voy a romper eso? Aunque vaya al origen, sabemos que muchas veces yo digo, sí, claro que sé por qué me duele el estómago, claro que sé. Pues ¿cómo no me va a doler si este muchacho me hizo hacer los corajes? Y esa es una pregunta muy importante porque se soluciona yendo al origen desde el abordaje terapéutico. Es decir, podemos hacer una regresión, hay muchas herramientas que sería, digamos, nombrar muchas cosas muy técnicas en cuanto a cómo se trabaja en terapia. Pero está muy bien que me digas, hay muchas herramientas, sí. No es que yo vaya, ya todos tus pacientes les dan la misma pildorita, que no hay que al píldora. Final de cuentas siempre pero hay herramientas. Siempre es ver ese dolor que se quedó ahí en un momento específico. Es cómo llegar a él, es para lo que utilizas varias herramientas. Exacto, pero cada persona va a necesitar una manera distinta para llegar a él. Ya estando ahí, digamos, el proceso se parece un poco porque es básicamente el sentirlo, el expresarlo, ver qué necesita en ese momento. Y también, además de eso, además de las técnicas de abordaje terapéutico, también está la cuestión de tomar la conciencia. Hay personas con solamente escuchar esto que acabo de decir, ya pueden hacer conciencia y su síntoma va a desaparecer. No todos necesitan ir a terapia, porque hay muchos síntomas que uno los trabaja de muchísimas maneras que uno ni cuenta se da. Yo tenía un problema con papá y cuando fui papá, ya me di cuenta de algo, soluciono. O en una película, me aportó algo y soluciono. Y sin darse cuenta las personas... Como cuando dijéramos, me cayó el 20. Exacto. Y en ese cayó el 20, si cae bien, hace cambio. Entonces, con solo saberlo, ya puede haber cambio. Hay otras veces que no. Entonces, las herramientas o las terapias van avanzando dependiendo, si me cae el 20 luego, pues ya, a gusto, pero si con esa herramienta no utilizarás otra, tienes en tu escritorio, a tu mano, sí, cualquier herramienta para llegar al fondo. Sí, en realidad no es tanto como si esta herramienta no funciona en esta terapia, ¿no? Porque siempre se utiliza la herramienta que funciona. Es decir, yo como terapeuta voy viendo cuál va a ser la que... Ese es tu trabajo, ¿verdad? Sí. ¿No? O sea, no voy así como, a ver si esta funciona. Sí, no es que digas tú, este tornillito, no, a ver, tráiganme el otro. No, tú, y ahí lo para tengo eso haces vuelta. El diagnóstico. Entonces, partiendo de eso, por eso decía, con una terapia la mayoría de las veces es suficiente. Ahora sí, dime,
la biodecodificación, ¿en qué consiste? No nomás porque me dijiste, en llegar al origen del problema, el biochoc. Sí. Biochoc. Y es como desactivar esa bomba que estaba ahí latente. Sí, básicamente sí. Sí, y de veras, te lo prometo que ahorita que te dije, me imaginé que llegas y dices, tú, pues, ¿qué haces con eso? Pues la desactivo, como con la granada que le sacan el switch para que estalle así, de decir, bueno, sí, ya, ahí. Por esto que decías tú hace rato, es llegarte al fuego y que vuelvas a sentir el calor. Exacto. Que te queme. Porque si no pasamos toda la vida quemándonos poquito, es decir, reviviendo el conflicto una y otra vez. Y creamos patrones de vida, patrones de trabajo, patrones de pareja. Y en donde quiera nos va a pasar lo mismo. Exacto. Hablando de patrones, ¿también esto tiene que ver? Sí, la biodescodificación se ha extendido también a cuestiones del comportamiento, porque también tiene su origen desde cuestiones de bioshock, su relación con el cuerpo. Básicamente ahora lo que se hace con biodescodificación es que se puede abordar cualquier conflicto desde el cuerpo y en relación al cuerpo. Es decir, yo tengo un trastorno de comportamiento, que no sea algo que me saque de esta realidad, porque digamos, una persona con esquizofrenia no va a poder trabajar biodescodificación porque no tiene contacto con la... Porque no hace el... Exacto. Sí. Entonces ahí sale de mis competencias. Ajá. Pero, digamos, una persona con algún trastorno del comportamiento, algún obsesivo compulsivo, entonces podemos trabajar desde cuál fue el bioshock, cuál fue el detonante. Ya sería meternos en cosas muy técnicas, porque sería hablar de la basculación en el sentido de que yo me paso a una polaridad, si soy masculino o femenino, ya sea de receptivo a asertivo, de asertivo a receptivo, porque por este lado, en cuestión de relación con las personas, no pude abordar, etcétera, pero bueno, etcétera. pero sí, pero fíjate. Sí se pueden trabajar. Y yo también me refería a otro tipo de trastornos conductuales, de que conocemos personas que entran a un trabajo y ya al año ya ese trabajo no les gustó. Y es la misma conducta, y trabajo tras trabajo, o el novio tras el novio, o la pareja tras la pareja. O sea, que van teniendo la misma conducta, a lo mejor no repetitiva, pero sí viciosa, o no sé. ¿También cae ahí? Sí, claro que sí. Sí, porque yo creo que todo mundo tenemos hasta como las manías, pudiéramos decirle, ¿no? O sea, todo tiene que ver con la psique, con esto que traemos atrás. Sí, porque como comentaba ahorita, que hablaba del proyecto sentido, también muchas veces el proyecto sentido va a delimitar mis patrones de vida. Y también eso tiene que ver con mi estructura. Por eso es que se aborda desde biodescodificación también, porque como tiene que ver con mi estructura, y aquí trabajamos de estructura en torno a las enfermedades, porque en realidad no es nuestro fin curar la enfermedad, sino que la enfermedad nos da la pista. Por consecuencia, la enfermedad mejora. Se retira. O sea, ya no tengo nada que hacer contigo, me voy. Pero en realidad este es un proceso en donde tomo la enfermedad como pista y ya sé cuáles son los conflictos que tienes que trabajar. Entonces, no es solo tratar enfermedades, es cuidar la salud de las personas. La Escuela de Ciencias Médicas es más que conocimientos técnicos. Es saber que el dolor tiene remedio, que detrás de cada persona hay una historia, hay un porqué. Es saber que hay esperanza. ¿Tu destino es cuidar la salud de las personas? Elige tu destino. Elige UNES. Escuela de Ciencias Médicas, Universidad de España. Transfórmate en lo que quieres ser. Inscripciones abiertas. La oportunidad de abrir tu mundo está aquí. Carrera de Ciencias de la Comunicación en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa, UNES.
Adquiere una amplia y profunda preparación en las ciencias de la comunicación y aplícala en las altas esferas corporativas. Estamos innovando y superando los retos actuales. www.unes.edu.mx. Llámanos al 833-9000. Ciencias de la comunicación en relaciones públicas e imagen corporativa, UNES. Inscripciones abiertas. El mundo de la animación y arte digital está a tu alcance. UNES. Desarrolla tu capacidad para utilizar creativamente el lenguaje audiovisual, la tecnología de simulación y otros estímulos sensoriales e interactivos. Estamos innovando y superando los retos actuales con la mejor plataforma para tu educación. www.unes.edu.mx. Llámanos al 833-9000. Carrera de Animación y Arte Digital, UNES. Inscripciones abiertas. Colegio España, la mejor educación para tus hijos. Tú eliges la modalidad de aprendizaje que mejor se adapte a tus necesidades. Virtual. Sigue protegiendo a tus hijos asegurando su aprendizaje. Recibe clases desde cualquier parte del mundo con la mejor calidad educativa y mayor prestigio académico que distingue a Colegio España. Presencial. Clases presenciales en nuestras instalaciones con la garantía de excelencia educativa España. La educación de tus hijos no se detiene. Los mejores alumnos están en Colegio España. Ponle los mejores ingredientes a tu futuro. Carrera de Gastronomía y Gestión Turística. UNES. Serás poseedor del sentido del buen gusto con actitud emprendedora y de liderazgo proactivo. Estamos innovando y superando los retos actuales. Bienvenido al presente y futuro. www.unes.edu.mx. Llámanos al 833-9000. Carrera de Gastronomía y Gestión Turística, UNES. Inscripciones abiertas. La Maestría de Negocios y Recursos Humanos de Universidad de España forma profesionales de calidad con competencias en dirección y liderazgo. La toma de decisiones, negociación y el desarrollo organizacional son los pilares que tú como empresario lograrás llevar a otro nivel. Estudia la maestría completamente virtual. Aquí encontrarás los conocimientos que te permitirán conducir tu área de negocios con rendimiento y efectividad. Sabemos que el activo más importante de tu empresa es su recurso humano y que la característica de un negocio exitoso hoy en día es su capacidad de producir con calidad, eficiencia y oportunidad. Te invitamos a la Maestría en Administración de Negocios y Recursos Humanos y así fortalecerás las acciones que conduzcan al logro de excelencia de tu negocio. Te garantizamos un ambiente innovador y completamente apegado a las exigencias que demanda un mundo globalizado. El éxito es ahora. Entra en la dinámica mundial. Carrera de Ciencias Políticas en Relaciones Internacionales. UNES. Desarrolla una gran sensibilidad política y social, comprendiendo el entorno internacional y aportando a las relaciones políticas más trascendentales. El éxito es ahora. www.unes.edu.mx. Llámanos al 833-9000. Carrera de Ciencias Políticas en Relaciones Internacionales, UNES. Inscripciones abiertas. A partir de eso, vemos los conflictos que parten de los comportamientos en repetición de los patrones que tienen que ver sobre todo con proyecto sentido, que es esa estructura que yo me genero y que repito constantemente. También con lo primero que viví con mamá y papá, que son los primeros referentes de vida. Entonces yo repito la vida en torno a lo que aprendí que es mamá, que es papá. ¿Qué edad se supone o cuántos años se supone, ahorita que decías que yo tomé de papá y mamá, hasta los cuántos años esa actitud o esa relación entre papá y mamá es tomada por un hijo? Aproximadamente hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Ajá. Hay distintos autores que dicen que hasta los 12, pero
todos convergen en que hasta los 7 es muy fuerte. O sea, el inconsciente de mamá y papá casi es el mío. Y hasta los 12, de 7 a 12 ya es diferente. Ya empiezo yo a generar mi propio... mi propia conciencia de mí mismo. Separado de papá y de mamá. Como platicamos ahorita. Entonces, de los menos no sé cuánto hasta los 7 años somos totalmente influenciados. Menos no sé cuántas generaciones, no se preocupen. Oscar, ¿y qué sucede? También lo sabemos porque les preguntamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y resulta que sus amiguitos, pues el 80% ya están, no sé cómo se llama este tipo de familias, porque todavía tenemos, que yo creo que ese es algo que se tiene que cambiar en algún momento. Todavía lo siguen utilizando porque el otro día llegó mi nieto con su casita, su papá, su mamá y sus hermanitos. Digo, ya tenemos que irles rompiendo también a ellos este esquema, porque ya realmente no es real, ¿sí? Ya vienen de familias, no sé cómo, porque tiene un nombre específico. De familias que tienen divorcios. Que tienen divorcios. Son familias reconstruidas. O reconstruidas, o que simplemente el papá nunca llegó a casa, con los problemas de seguridad. Digo, lo estamos viendo ahorita. Yo me preguntaba el otro día, híjole, tantas familias otra vez solas por los problemas de meningitis, ¿no? O sea, y nos damos cuenta, de veras, ya ni les queremos preguntar a los amigos de nuestros hijos si su papá y su mamá en qué trabajan, ¿no? Pues ya no sabemos ni si, ya preguntamos, ¿y con quién vives? ¿Sí? ¿Y con quién vives? Porque ya nos damos cuenta que viven con la abuelita, con el... No Realmente sé. eso es muy interesante, porque en realidad, aunque sea importante esto para el desarrollo del niño, lo que verdaderamente importa es cómo el adulto lo toma. O sea, para el niño es normal lo que el adulto diga que es normal. Aguas. Fíjate, para el niño es normal lo que el adulto diga que es normal. Si el niño, vamos a poner un ejemplo, bueno, yo no soy terapeuta infantil ni nada que ver, ¿no? Entonces esto lo digo... Pero repercute en el adulto. Entonces, realmente, si el niño no cree que es algo negativo y no se le enseña que es algo negativo y no se vive desde el drama y no hay un conflicto en los adultos, está bien. Las familias separadas están bien. Reconstruidas están bien. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor papá y mamá están peleados y entonces ese conflicto se pasa al niño, y el niño que va a creer que yo soy el culpable. Y entonces, como me siento culpable, voy a pensar que por mí mamá no está, por mí papá no está, por mí me dejan con la abuela. Entonces hay que ser claros con los niños, claros, honestos, directos, y no hay que pasar los conflictos de papá y mamá al hijo. Y por eso digo, lo que el niño cree que es normal es la normalidad, porque vivir con la abuela se puede tomar o sea, hay pacientes que lo han tomado natural, normal, viví con mi abuela, mis mejores recuerdos de la vida, y hay otros que me abandonó mamá y papá. Que lo viven desde el abandono. Lo importante no es el suceso, es cómo se vive, desde dónde se vive. ¿Quién determina desde dónde se vive? Muchísimos factores, porque lo determino yo, pero cuando uno es niño, pues cómo lo determina uno, ¿no? Pero cuando eres adulto puedes decidir. Cuando uno es adulto, sí. Para eso está, por ejemplo, el doctor Viktor Frankl, que escribió un libro buenísimo que se llama El hombre en busca de sentido. Él estuvo en un campo de concentración y ahí se dio cuenta de cómo algunas personas, independientemente de sus cualidades físicas, si estaban enfermos o no, sobrevivían más que otras personas que se veían más sanas. ¿Por qué? Porque tenían sentidos de vida, tenían razones para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Desarrolla este libro, muy, muy bueno y muy chiquito, entonces muy recomendable. El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl. Sí, muy visto en todo lo de tanatología. Sí. Entonces, justamente,
una frase de Viktor Frankl, que no voy a decir exactamente cómo es porque de seguro no me acuerdo bien, es: entre el suceso y tu reacción hay un espacio y tú decides que hay en ese espacio. Ese espacio lo llenas con lo que tú quieras. Que tampoco se trata de reprimir. Ay, me enojó lo que me dijo, entonces déjalo reprimo porque decidí poner en ese espacio. No, en ese espacio ya pusiste algo, pusiste el enojo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Trabajar. ¿Por qué genero ese enojo? ¿Qué es lo que me molesta de eso? Tampoco se trata de ser una persona totalmente suave con el mundo y no enojarse jamás. Pero sí enojarse distinto. Y también Contigo entender mismo. exactamente que el enojo quizá no es con la otra persona. Digo, la verdad es que a mí a veces alguien me saca de casillas y yo digo, no es él o no es esa persona. ¿Qué hay en él de mí que me saca de mis casillas? Y es bien triste, es bien difícil. Decir, lo que tengo que descubrir no es a él, es lo mío que hay en esa persona que me hace enojar. Sí, porque yo soy la que decidí enojarme. Él no, él dijo, pero yo soy la que me enojo. Y además, las emociones realmente duran poco tiempo en nuestro cuerpo. Duran unos 2 minutos. Y si yo las sigo sintiendo por días, es porque decidí hacerlo. Ahí tomo una frase budista que es: el dolor es natural y parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es: tomo el dolor y lo mastico y lo mastico y lo mastico. Y eso se cambia poquito a poquito también. Pero eso también lo dijo San Agustín, ¿eh? Sí. Algo parecido. Todos lo han dicho. Todos lo han dicho. Pero sí, decía que el dolor es una parte de nuestra esencia divina porque nos duelen las pérdidas, nos duelen muchas cosas. Y se refería a este dolor sobre todo de las pérdidas, pero el sufrimiento es una elección. Sí, así es. Así es. Clavarme el cuchillo yo ahí directo. Pero, ¿qué sucede o qué está pasando con patrones de personas que siempre están en el sufrimiento, siempre son mártires? Y dices tú que han encontrado hasta un esquema para ser felices. Yo he entendido que, digo, no, pues creo que así es feliz ella, desde el ser mártir, porque la quiere sacar, y no, ella es así. También ahí estamos hablando de la estructura de la persona. Porque la propia estructura de la persona está enfocada quizá a que lo displacentero es lo placentero es displacentero, lo correcto es incorrecto. Y entonces no nos vamos a meter que es correcto y que es incorrecto porque ese no es el punto. No, porque no es el punto, ella tiene su verdad. Exacto, entonces hay una inversión de pensamiento ahí por una estructura que ella tiene, y esa estructura es el problema que hace que esta persona mantenga esa constante. También estoy hablando de manera general. Claro, de manera general. Oye, pero hablando de manera general, sí nos topamos con que estos procesos de conducta sí son, y esto me hizo mucho así énfasis en algún momento que estaba yo fuera del país, y me dice, no, es que todas las mexicanas les gusta ser mártires. Yo decía, bueno, no estoy en esa lista, pero entonces empezaba a analizar. Decía, sí, es cierto, como digo que no. Igual, y dijo, y recuerdo también que dijo, igual que todas las canciones de los mexicanos son de dolor, ¿sí? Y yo decía, buscaba una que no fuera de dolor de las conocidas. No, pues todas son de dolor. Sí, y es que toda Latinoamérica es una telenovela. Es una esa me encantó. Es una telenovela. Pero entonces tiene que ver también con esa parte cultural del pueblo, más allá de mi persona, que me abarca. Porque hay que dejar de tener esta separación entre la sociedad y yo. Y yo. No, pues somos todos. Exacto. Entonces yo estoy influenciado por mi entorno. Y entonces esa influencia de mi entorno me hace que tenga un comportamiento más de ciertas maneras. Como dije ahorita, pues Latinoamérica aprende de las telenovelas. Y como aprende de las telenovelas, sin discriminar a las telenovelas, ¿no? Pero si es mucho drama. Además de eso, sentimos con la panza.
sentimos con el estómago. Entonces, ¿dónde hay más problemas en relación? De obesidad. Deja tu obesidad, colitis, gastritis, estreñimiento, los cánceres más normales son o de estómago, de recto, todo eso es porque en Latinoamérica sentimos con el estómago, es la estructura que tenemos. Ándale. En otros países se siente con otras partes, ¿no? Pero aquí es el drama. Aquí es el estómago y el drama. Y sí, y de veras, yo me he cuestionado por qué, y lo hemos oído, que el cáncer de colon, yo el otro día dije, pero sí, hasta parece que en México está de moda, pero no había pensado que es en esto, ¿verdad? Híjole, entonces fíjate, todo lo que tenemos, tengo que sacar nomás lo mío, biodecodificar no nomás lo mío, lo de mi sistema, de este árbol genealógico, sino también de lo de mi sistema sociocultural en el que nací, en el que me desenvolví. Parece mucho, pero realmente parece mucho cuando lo vemos como algo a donde hay que llegar, como una meta. Pero realmente no es una meta, es el proceso de conocerte a ti mismo para mejorar tu calidad de vida. Porque si buscamos un momento en el que ya estoy listo, soy perfecto, pues no. Es una receta para la frustración. Y hablando de eso, entonces, con esto me quieres decir que yo puedo ir a biodecodificación por un problema que tengo ahorita, el reflujo, ni modo, ya lo hice público, voy a ir. Y eso no me exenta a que el día de mañana suceda otra cosa en mi vida y te pueda ir y decir, oye, claro. ¿Qué crees? Claro, totalmente. Esto. Porque tenemos muchas estructuras, ¿no? Y entonces solucionamos el conflicto del reflujo, pero a lo mejor surge otra cosa de otra estructura, o a lo mejor también sucede que hacemos un movimiento y se me mueve todo lo demás. Y nos damos cuenta, bueno, no así, porque se escucha muy intenso, pero nos damos cuenta de otras cosas. Entonces empezamos a jalarle al hilo y es como, ¿soluciono algo? Pero solucionar eso me hizo dar cuenta de que quizá no me gusta mi espacio, quizá no me gusta esta situación, quizá aquello ya no me parece justo. Y no nos sucede lo que, bueno, acuérdense que la manera más fácil es poner los ejemplos, que el otro día una persona de la familia me decía, no, es que ya no hay yo qué hacer con tanta medicina, mira, el ortopedista me dio esto, el internista, el cardiólogo me dio esto, o sea, tenía 4 recetas diferentes y le digo, oiga, iba a decir que, oiga, y sí le dijo a este doctor lo que le estaba, porque tenía 2 antiinflamatorios, digo, de los convencionales que podemos conocer. Por eso me di cuenta, y los otros no sé ni de qué se refiera, pero sí le dijo al doctor, porque aquí está tomando, no, pues es que ¿para qué le decía al ortopedista lo que me estoy tomando con el cardiólogo? O sea, pensamos que no tiene relación. O sea, por eso sí es importante que cuando vayamos contigo te digamos todo. Claro. Aunque tenga o no tenga relación. Sí, yo lo primero que hago es también, viene una persona con un síntoma y no me quedo en el síntoma, le digo, cuéntame todas las enfermedades que tienes, absolutamente todas. Todo lo que te duele, porque a veces todo lo que te duele. A veces no tomamos como enfermedad una dolencia. Exacto. ¿Te fijas? Cuéntame si te duele la rodilla, cuéntame si... Todo. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a construir la estructura de la persona. Porque todos los conflictos se relacionan con cada una de las dolencias físicas, cada uno de los síntomas. Y entonces ya no los vemos por separado. A lo mejor lo vemos como todo atiende a una misma cosa. O sea, sí puedes decirme es un solo trauma, pero también puedes decirme, ¿qué te pasó de niña? A lo mejor hay cosas que no se relacionan y digo, esto ya es otra cosa. Sí, o sea, esto ya es otra cosa. Sí, exacto. O sea, tú sabrás, ese es tu oficio. Oscar, ¿cómo llegas a esto? Sí, Oscar Fernández, ¿cómo llega a este camino? A este camino, Yo lo último que sé, y te voy a ventanear, sí. Lo último que sé de ti es cuando te gustaba la fotografía y si mal no recuerdo te fuiste a Oaxaca, fíjate, no estoy tan mal, sí, a Oaxaca a hacer algo de fotografía, a estar ahí aislado. Padre, regresaste y yo nunca supe si fuiste a otro
tema que le dije a tu papá Sí. que fue. No, lo que pasó es que tengo una amiga que es hija de una terapeuta muy, muy buena, que igual digo, es esta Amanda Cabrera, es una consteladora muy, muy buena. Y entonces ella, su hija, que es amiga mía desde hace mucho, me comentó de un diplomado que estaban haciendo en un centro aquí en Durango. Y entonces me dijo, métete ahí, da clases mi mamá a veces y tal. Y dije, bueno, pero yo pues también trabajaba de fotógrafo en ese tiempo. Entonces, tomé todo el diplomado, fue un año, hice mucho trabajo. Me di cuenta de muchas cosas. El diplomado constó de muchas herramientas, desde biodescodificación, constelaciones, hipnosis ericksoniana, terapia breve estratégica, etcétera, 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 ¿no? Y era un maestro distinto cada mes. Entonces termina ese diplomado y yo decido empezar a estudiar biodescodificación. Y ya, heme aquí. ¿Y dejas todo la fotografía? Sí, muy paulatinamente, pero me empezó a llenar más toda esta cuestión porque al final de cuentas descubro que lo que buscaba en la fotografía era ese vínculo con las personas que eran los modelos, y yo me acuerdo que daba talleres de manejo de modelo, entonces como que lo que me encantaba era conocer gente. Y ver allá, más allá de sus historias. Exacto, entonces me encantaba conocer la historia de la gente, ¿no? Ajá. Que básicamente era como conectar con las personas. Y entonces, su sistema. Exacto. Entonces aquí encontré un espacio donde podía hacerlo y me di cuenta de que en realidad era conectar con mi propio sistema a través de las otras personas, y ya eso habla del camino de todos los terapeutas también, que es un camino propio que él se va extendiendo también a su proceso de terapeuta y paciente a su vez. Y que de alguna manera te das cuenta que tu vida, que volteas para atrás y el camino de tu vida ya te llevaba quizá a esto. Sí, al final hay una constante de trabajo personal que pues las cosas se van dando para que surja todo. Y yo te voy a hacer una pregunta, déjenme ver qué horas es, porque mi camarógrafo me dejó sola, sí, pero tenemos todavía 15 minutos más, otro bloquecito. Si puedes contestarme esto, me lo contestas. Si crees conveniente contestármelo, esa aclaración no se la hice a Oscar, porque no creí necesario. A todos mis invitados les digo que yo puedo hacer mil preguntas y tú puedes contestarme nada más 3 y es suficiente. Este proceso tiene que ver desde que eras niño. O sea, volteas tú hacia atrás y dices tú... sí, claro. Desde con Lupita tenía... Tú puedes reflexionar que ya veías algo ahí. Bueno, lo que pasa es que también tenía una hermana y mi hermana fallece. Y entonces lo que sucede con respecto a eso es que es un movimiento muy importante en todo el sistema familiar. Y entonces, pues empieza el proceso, ¿no? Desde que era niño, así como movimiento... Y pues hay que encontrarle por dónde. Y ya, fui encontrándole por dónde, básicamente. Pero entonces, sí dio luces. Simplemente ese movimiento, no puedo hablar de luces y sombras, simplemente es un movimiento. Que si hoy volteas atrás, de decir, yo desde ahí ya trataba de ver, o ya veía otras cosas que los demás no veían. No lo sé. No lo sabes, te lo voy a dejar de tarea. Yo creo que sí. Lo que terminé haciendo fue haciéndome consciente de estructuras familiares, patrones repetidos, dobles en la familia, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso de cualquier paciente, ¿no? Yo quise ir más a fondo y estudié cómo ser terapeuta. Y te lo pregunto esto por el amor que le tengo a toda la familia. Pero sobre todo, que me parece tan maravilloso, hace rato tú decías, uno elige en dónde quedarse. Y yo digo, ustedes y yo y tú, podemos buscar hacia atrás y tuvimos la oportunidad de quedarnos en el drama, de quedarnos en la tragedia, en la angustia, en el dolor. Y hasta quizá en la alegría, y hasta quizá con los chavos, y hasta quizás en la perdición también, sí. O sea,
tuvimos la oportunidad, pero elegimos dónde estamos hoy. ¿Qué les aconsejas tú a las demás personas, a todo el teleauditorio, de decir, si hay algún problema, ¿qué debemos de hacer? Yo les aconsejaría que busquen ser coherentes entre lo que sienten, piensan y hacen. No es algo que se pueda conseguir tan sencillamente, en el sentido de que quizá no se pueda conseguir en su totalidad, nunca. Pero el proceso de ver qué tanta diferencia hay entre lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy haciendo, me hace darme cuenta de que si estuvieran más alineados entre sí, tendría más sentido mi vida. Fíjate qué hermosa tu respuesta. Ahí yo te voy a cuestionar si traté lo que me decías esto, de visualizar, y digo, pues sí, pero es que para alinearse necesitaría ponerme y no voltear a ver a los demás. Eso es lo que me hace ruido, fíjate. Exacto. Y quizá eso es lo que tenemos que dejar de hacer. Voltear a ver a los demás para poder alinear esto. Entre lo que pienso, entre lo que siento y entre lo que hago. ¿Sí? Porque si volteo a ver a los demás me hace muchísimo ruido. Y no puedo. Realmente no es tanto no voltear a ver a los demás, sino ¿por qué me hace ruido ver a los demás? Ajá. ¿Por qué me hace? Porque el ideal quizá es... le trato de dar gusto. Exacto. El ideal es, conforme voy avanzando en mi proceso, no solo terapéutico, sino de vida, de la terapia que cada uno elija, ¿no? Puede tener psicoterapia, biodescodificación, yoga, etcétera, etcétera, meditación, budismo. Todo es bueno. Entonces, al final de cuentas, en tu proceso de vida, lo importante es que vas encontrando qué es eso que te perturba del exterior y checa dentro de ti, porque en realidad está adentro lo que te perturba de afuera. O sea, no son ellos, soy yo. A grosso modo, sí. ¿Ya ven? Entonces, ¿por qué no quería? La familia puede decir chorrocientas cosas y siempre lo va a hacer porque es su trabajo, porque tiene que mantener el rumbo que mantiene. Y porque eres parte de una tribu. Exactamente. Entonces, tú te quieres salir, pues creas caos. Y es totalmente natural. El primer reflejo de la familia es decir, ahí tal, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te estás convirtiendo en la oveja negra, no? Es simplemente ver por qué me mueve eso y trabajar el querer dar gusto, el sentir que soy suficiente sin ellos, las alianzas con mamá, las alianzas con papá, con los ancestros. Este sentido de pertenencia, de... Exacto, el sentido de pertenencia, que es muy importante, porque también el miedo más grande es me voy a quedar fuera de la familia, del clan, y entonces me voy a morir, cosa que no va a pasar. No sucede, pero sobrevivimos. Pues pero sí duele. Exacto, saber que no sucede no va a hacer que deje de doler y de causar ruido. O sea, no me muero, pero sí duele. Sí duele. Oscar, ¿nos puedes decir cómo localizarte? Claro, trabajo en una clínica, la clínica se llama Acamel, está en Dolores del Río, calle Dolores del Río, 444. ¿A qué altura? Híjole. A ver, ¿puedo checar? Sí, claro. Te pueden buscar, dinos por Face, por Instagram, ¿qué tienes? ¿Cuáles son tus redes? Ahorita nada más sería número de teléfono. Sí, por favor. Muy bien. Entonces, el número de teléfono sería 618-450-4345 y es calle Dolores del Río, no Boulevard, calle Dolores del Río, 444, que está entre Gómez Palacio y Pereira. Gómez Palacio, Pereira, fíjate, yo misma me perdí porque la avenida Dolores del Río, perfectamente, ahí a un lado del CCB. ¿Y la calle? ¿Cuál es la calle? La calle, hay una parte de Dolores del Río donde se bifurca. Sí. Y es paralela a Dolores del Río. Es ahí, digamos, casi a altura del
Bicentenario. Sí. O sea, la avenida es la que está exactamente del Bicentenario, pero ahí se hace como una cuchillita y esa es la calle. Así es. Ok. Tienen que hablar para hacer cita y es con cita y las consultas es 1 hora. Sí, así es. Ok. Entonces yo espero pronto estar ahí, ¿sí? Ahorita lo voy a detener. El programa no se ha terminado, le voy a decir, el programa no se termina. Muchísimas gracias, Oscar. Yo creo que con todo gusto. Todo lo que hagamos por los demás, y me puedo incluir porque todo mundo hacemos un granito de arena, creo que aporta a nuestra propia vida. Así es de que muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí. Y amigos, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a Televisión España. Y yo espero que todos podamos hacer algo por nuestras vidas. Empezaremos por voltear hacia atrás para entender mi presente, ¿sí? Y poder caminar más segura. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, amigos. Zona Joven, un espacio de diálogo creado para promover encuentros de interlocución entre los jóvenes de Durango y la participación ciudadana en una invitación a la creación de espacios de comunicación que conlleven acciones concretas. Zona Joven, todos los lunes a partir de las 2 de la tarde y su repetición los sábados a las 14 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Zona Joven, expresión universitaria. Somos la nueva señal.